Bien, pues nada, a ver, lo que os digo, no me dejéis hablar todo el rato porque tiendo a no callarme. Entonces, interrumpirme o empezar a comentar cosas que os hayan surgido leyendo la novela. Y mientras, bueno, pues yo voy a empezar por el principio, pues comentándoos cómo surgió un poco la idea de escribir esta novela. Yo me tropecé con la historia del fuerte de San Cristóbal documentando ya la Puerta Pintada. Fijaos, si hace años, que sabéis que en la Puerta Pintada bueno, transcurre en la misma época, la ciudad es la misma, que es Puente Real, es una ciudad supuestamente imaginaria, pero que todo el mundo asocia de inmediato con Tudela. Y bueno, pues hay un momento en el que después del golpe del 18 de julio pues se empieza a detener a gente, a vecinos de Tudela, y los encierran en lo que ahora es el cuartel de Sementales de Tudela, que lo conocéis bien, donde estaba la cárcel entonces. Pero aquello se les queda pequeño y al final pues tienen que trasladar a muchos de los presos a otras cárceles, a otros presidios, y uno de ellos es el fuerte de San Cristóbal. Entonces, documentando todo aquello, pues me tropecé con una historia. Yo sí que había oído hablar de San Cristóbal, de la fuga, pero no había profundizado en el episodio, ¿no? Y entonces ahí en aquel momento lo descubrí y vi que había una historia pues también que era digna de recordarse y digna de contarse, y es pues de esas ideas, de esos argumentos que dejas aparcados en el cajón, pues con la idea de retomarlos más adelante y de volver sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues el momento surgió después de terminar El tejido de los días, una novela que también transcurre en la posguerra, después de la Guerra Civil, en este caso en Zaragoza en los años 50. Y bueno, pues ya empecé a bucear en la documentación de lo que era propiamente pues la historia del penal de San Cristóbal y de la fuga de San Cristóbal. Por suerte, entonces todavía, la verdad es que llegamos a tiempo de recuperar el testimonio de personas que estuvieron presas en el penal. Hay un documental de Javier Alforja que se llama La gran fuga de las cárceles franquistas, que bueno, pues entrevista a una veintena de presos, ya todos muy mayores, como podéis imaginar, 80, 90 años, a pesar de que muchos de los presos que estuvieron en San Cristóbal lo hicieron a una edad muy temprana. Había mucha gente de 18 o 20 años, algunos de ellos tenían esa edad cuando estuvieron allí presos, y por eso pues hemos llegado a tiempo de poder recuperar su testimonio, ¿no? El documental empieza en las murallas de Pamplona, entrevistando a peatones que pasan por allí en aquel momento, y les pregunta, el autor del documental les pregunta si conocen algo del fuerte de San Cristóbal, si han oído hablar de la fuga de San Cristóbal, y la mayor parte de la gente, de los vecinos de Pamplona que entrevista, no tienen ni idea de qué les está hablando. El fuerte de San Cristóbal sí que les suena, pero a algunos, sobre todo a la gente joven, les pregunta si lo sabrían ubicar, y muchos de ellos no saben ni siquiera ubicar dónde está el fuerte de San Cristóbal. Entonces les dice, mira, date la vuelta, lo tienes ahí encima del monte, en la cima, ¿no? Entonces eso da idea de que es una historia, es un episodio muy desconocido, del que no se ha hablado absolutamente nada, y bueno, pues eso todavía me animó más a emprender pues la tarea de escribir una novela como esta. Una novela que yo sabía que iba a resultar dura, y de hecho a lo largo del proceso de escritura me surgieron cuestiones, me surgió la duda continua casi de hasta dónde tenía que llegar
en el relato del drama que se vivió allá adentro, ¿no? Porque, claro, te planteas que a lo mejor alguien que coge una novela pues para evadirse un poco de su día a día, pues no le apetece pasarse la novela pues sufriendo con la lágrima en el ojo. Y entonces siempre durante todo el proceso de escritura tuve esa reticencia, digamos, de resultar demasiado que resultara una historia demasiado dolorosa, ¿no? para el lector. Entonces ahí tuve que tratar de mantener el equilibrio pues entre la historia que contaba y el drama que se vivió en aquel momento, ¿no? Por eso la historia no se centra solo en la estancia de los presos en el penal, en la propia fuga, que tiene lugar en un momento, en una fecha concreta, sino que es una novela pues más coral, con personajes cuya peripecia vital se conoce desde antes del inicio de la guerra, ¿no? La novela empieza en el año 34, cuando uno de los protagonistas, Joaquín, pues está estudiando Derecho en Madrid, con toda esa ebullición previa a los sucesos que tuvieron lugar poco después, en el año 36, con una historia anterior, historia de Joaquín y de Ana María, que son los que van a ser protagonistas de la historia, y termina, es una historia que termina mucho tiempo después de la fuga, pues en un momento tan alejado de la guerra civil y tan próximo a nuestra época como el año 2010, ¿no? Cuando tienen lugar los episodios que se relatan en el epílogo. Entonces, bueno, venga, empezar a comentar algo. ¿Os ha resultado excesivamente dura la novela cuando la habéis leído? ¿O ya esperabais que, bueno, viendo el tema del que trata, pues era algo de esperar? ¿Me he pasado o no me he pasado? ¿He conseguido mantener ese equilibrio o me he dejado llevar por el melodrama? Alguien que comente, venga, romper el hielo, va. Si has dedicado de un libro de 600 páginas hasta 400, no empieza el tema del penal, quiere decir que todavía has estado bastante equilibrado al respecto. Sí, esa es un poco la idea, el propósito que me planteé al principio, que no todo se centrara, claro, porque además iba a ser monótono relatar en exclusiva pues la vida dentro del penal, no da para una novela de 500, 600 páginas, ¿no? Es curioso que todos los protagonistas, en las entrevistas que se les hacen, luego hay un libro que se llama también La fuga de San Cristóbal, la gran fuga de las cárceles franquistas, en el que se recogen los mismos testimonios que en el documental y algunos más, ¿no? Incluyendo pues protagonistas de la época y testimonios muy importantes también, que eran los de algunas de las mujeres que acudían al penal desde Pamplona pues para intentar ayudar o suavizar un poco las condiciones de vida de los presos que había allí dentro, algunas haciéndose pasar por las novias de los presos, porque solamente dejaban visitar a los cautivos a familiares directos. Entonces, bueno, pues tenían que arreglárselas para conseguir el permiso para subir al penal, y bueno, pues si podían bajarse la ropa sucia para lavar o llevarles algo de comer, algo de lo que estaban muy necesitados todos. Entonces recupera también testimonios, digamos, no solamente de los presos que estaban en el penal, sino de todo lo que se movía a su alrededor en aquel momento en Pamplona. Y es curioso, como os digo, que el recuerdo de todos ellos se centra en aspectos muy vívidos de las condiciones de vida. El frío es el primero, el frío horrible que pasaron. Daos cuenta que estamos hablando del invierno del 36 al 37, y del 37 al 38 es el momento de la batalla de Teruel.
fue el invierno más frío documentado, con temperaturas en Teruel de 30 y tantos grados bajo cero, con la mayor parte de los soldados muertos a causa del frío y no por las balas del enemigo, ¿no? Se dice que la batalla de Teruel la ganó el general Invierno. Y bueno, ese es uno de los aspectos que recuerdan con total nitidez. Otro es el hambre. Y describen los ranchos, describen aquel caldo sucio que les daban agua caliente con pimentón y unos cuantos garbanzos o lentejas flotando por allí. Siempre alguno recuerda aquel que tenía suerte de tener en la escudilla 6 garbanzos, pues ya se podía dar por afortunado, ¿no? Y luego los gorgojos que flotaban allí, ¿no? Había gente que ya desesperada por el hambre recogía los gorgojos de todos y hacía allí una especie de sopa y se la comía, porque al final, bueno, pues son insectos, son proteína, ¿no? Cuando la necesidad aprieta, pues se comían las hierbas que crecían en el patio, se comían absolutamente todo porque los mataban literalmente de hambre. Y el tercer recuerdo es pues eso, es la enfermedad, la muerte con la que convivían a diario, porque ya los que hayáis leído el libro, pues se relata. Tampoco rehuyo el relato de las condiciones del penal, sobre todo en esa tétrica primera brigada en el sótano del penal. Los que lo hayáis visitado, se visita, ¿no? La brigada del sótano. En aquel momento los aljibes del penal estaban llenos de agua, limitaban directamente con esa galería, el agua se filtraba por la pared, que era de piedra, y inundaba pues todo el suelo. Y dormían allí, en ese suelo, en ese caldo, sin colchones, tumbados directamente en el suelo. Las mantas no las podían extender en el suelo porque las necesitaban para taparse y protegerse del frío, porque las ventanas tampoco tenían cristales y entraba todo el frío de la calle. Imaginad, en invierno a bajo cero, nevando, les entraba hasta la nieve, ¿no? cuando había ventisca. En fin, ese recuerdo es absolutamente nítido en todos. Por suerte se recuperó ese testimonio, porque a día de hoy ya no queda ninguno con vida. Ya hace poco murió el último superviviente y ya pues se ha perdido esa posibilidad de recuperar esa memoria. Entonces, bueno, pues como os digo, traté de hacer una novela en la que no solamente relatara los sucesos que tuvieron lugar en torno a la fuga, y bueno, pues de alguna manera pues también eso me permitió pues tratar o hacer un retrato de cómo fueron aquellos días. Ya lo había hecho en La Puerta Pintada, que pues tiene lugar en el mismo momento, ¿no? En torno al golpe de Estado del 18 de julio. Y bueno, pues la verdad es que no resultó sencillo, ¿no? Tratar de idear una trama en la que los protagonistas se vean involucrados en esta historia, y de manera pues que, claro, el protagonista, evidentemente, Joaquín, tenía que acabar preso en el penal, porque era la vía que yo necesitaba pues para describir lo que pasaba allá adentro. Como de igual manera pues tenía que ser uno de los presos que al final pues escapan el día de la fuga, pues con el resto de los prisioneros. ¿Por qué? Los que conocéis el penal habréis visto cómo es aquello, ¿no? Tú entras a la zona del patio, recordáis el patio donde salían a pasear, y lo que ves es una construcción ciclópea de muros de 8 o 10 metros de altura,
y aquello da la sensación de ser pues un edificio inexpugnable en el que intentar la fuga es una absoluta locura. ¿Cómo se puede intentar escapar de aquello? Ni Alcatraz, que está en una isla, pues es una prisión con la seguridad que podría tener el penal de San Cristóbal. Pero es evidente que el hecho de que a alguien se le pudiera llegar a pasar por la cabeza que era posible intentar la fuga, pues fue algo a lo que les llevó la absoluta desesperación, ¿no? Sabían que con la muerte ya contaban si seguían allá adentro, entonces por intentarlo pues no iban a perder nada, ¿no? Si morían en el intento, pues al final sería una muerte más rápida que la muerte lenta que les esperaba allá adentro por tuberculosis y por enfermedades de cualquier tipo. Se describe en el tema de una de las mayores torturas que tenían eran los piojos, no tenían agua para lavar la ropa, pasaban con la ropa con la que entraban, muchos de ellos salían. Relato pues cómo se las arreglaban, ¿no? Pues para conseguir algo de ropa de abrigo, que era lo más preciado que existía dentro del penal, pues para pasar los inviernos, incluso si hacía falta pues quitársela a los muertos, se les quitaba. Pues eso es el relato del sufrimiento humano llevado al extremo y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pues un poco como esta famosa película de Viven, ¿no? A dónde se puede llegar pues para satisfacer el instinto vital del ser humano, ¿no? Bien, ¿veis cómo estoy hablando demasiado? Es que no callo. Venga, hacer algún comentario. Algún comentario de los que seguro que tenéis algo preparado. Y si no, Ana, pues alguna pregunta tendréis por ahí. Es que si no hablo yo solo, venga, y mi tono es igual muy monótono. Hacer algún comentario, alguna pregunta, venga. Venga. Esta novela es triste y produce tristeza. Ahora le pregunto como escritor, cuando está escribiendo una cosa así tan dura, ¿hay algún día que lo siente muy duro, muy difícil de seguir? Sí, es evidente. A ver, cuando escribes una novela tienes que procurar tocar la fibra del lector utilizando pues los grandes sentimientos de la literatura universal. Estamos hablando del dolor, del amor, del desamor, del odio, del rencor, pues todos los sentimientos que pueden anidar en el corazón humano y que mueve las historias, ¿no? Entonces, el dolor, la pérdida es uno de esos sentimientos. Y hay que procurar meterte mucho dentro de la historia, porque es la manera, si tú no estás sintiendo ese dolor, es muy difícil reflejarlo a la hora de escribir. Entonces, incluso pues recurres a herramientas como la música. La música es una herramienta muy útil para destapar sentimientos y para hacerlos aflorar, ¿no? Una música, un requiem, una música triste, te mete mucho en la historia y bueno, pues hace que tú experimentes los sentimientos que pueden estar experimentando los personajes con los que estás trabajando. Hay momentos, bueno, ahora con el feedback que tenemos los escritores a través de las redes sociales, ahora es muy fácil contactar cuando alguien se acaba de leer la novela. Yo recibo continuamente mensajes, acabo de leer, he terminado llorando, el pasaje tal, ha sido una pasada, he tenido que cerrar el libro porque no podía seguir, tal, no sé qué. Normalmente siempre te comentan pasajes en los que tú también lo has pasado mal escribiendo, en los que incluso tú mismo pues se te ha escapado la lágrima mientras escribías. Y cuando eso te pasa,
sabes que vas a tenerlo más fácil para trasladar ese sentimiento a los lectores. En esta novela, pues ese pasaje final, cuando la protagonista, lo siento por el spoiler, desciende a la tumba y le da el beso en la calavera, tal, pues ahí todo el mundo me dice, ese pasaje es que he terminado llorando a lágrima viva, y es porque yo cuando estaba escribiendo también lo recuerdo perfectamente, nítidamente, yo también estaba llorando a lágrima viva cuando escribía aquello. Entonces es importante sentir para contar. Gracias por la pregunta. Muy bien, venga, alguna más. Animaros, va. ¿Cuántos escaparon? A ver, sí, ahora entramos un poco en... A ver, en el penal, por el penal pasaron miles de presos. Los que llegaron a... Sí. Fijaros que en el momento de la fuga había pues, unos 2.400, creo recordar, que había dentro del penal. Cuando consiguieron abrir las puertas, en la novela se cuenta cómo lo consiguen, en el momento del reparto del rancho, pues el cabecilla Leopoldo Picó le arrebata el arma al guardia que entra con el soldado que reparte el rancho, y ahí empieza todo, ¿no? Desarmado, ya le pueden quitar el uniforme, se viste con su uniforme y ya salen de la primera brigada, de esa galería subterránea, suben a la de arriba y repiten lo mismo con el guardia que estaba repartiendo el rancho en el piso, en la nave, en la brigada de arriba. Y ya pues con un par de armas y con la ropa de los captores, pues salen al patio, ya pues un poco el proceso conocido, ¿no? Se hacen con las llaves de la principal barrera que les separaba de la libertad, que era ese túnel de 90 metros que pasa por debajo de la montaña y que los aislaba completamente del exterior. Pero bueno, pues con la amenaza de las pistolas consiguen las llaves para que les abran esas puertas, y bueno, pues al final... La verdad es que el plan estaba urdido con inteligencia, porque se eligió un domingo que es el día en el que la guarnición era menos nutrida, porque los centinelas y los soldados tenían permiso, bajaban a Pamplona, entonces la guarnición se quedaba reducida a la mínima expresión. Y fue en el momento de la cena, en el momento del reparto del rancho, un domingo por la tarde, en el que coincidió que los centinelas también estaban cenando, también estaban en la cantina cenando, los tenían allí todos juntitos en un sitio cerrado. Entonces eso fue fundamental para el éxito. Ya una vez que consiguieron las armas, pues no les resultó complicado pues entrar allí a la cantina. Al principio los soldados pensaban que aquello era una broma, que no se creían que pudieran ser presos los que les estaban apuntando con las pistolas, pero sí, que eran presos, y bueno, pues se hicieron con las armas que había en el armero, y al final pues hicieron con todo el penal, y consiguieron abrir las puertas y volver a entrar adentro para decir a todos los presos que había allí, la mayor parte de ellos que no conocían, no tenían ni idea de lo que se estaba tramando, del plan que estaban urdiendo, decirles que estaban libres, que estaban las puertas abiertas y que podían salir. Entonces mucha gente no se lo creyó, había gente que se pensó pues, que había acabado la guerra, gente que creyó que el ejército republicano había tomado la ciudad y que por eso les liberaban. Entonces, imaginad el momento de locura, de desconcierto, y luego, sobre todo, imaginar lo que era a alguien que estaba allí preso, decirle de repente, oye, que la puerta está abierta, que te puedes largar. Pero estaban muchos enfermos, la mayoría famélicos, sin fuerzas, sin ninguna gana de moverse de allí porque no podían ni con el pelo, ¿no? Sin ropa, sobre todo sin calzado. Si tenían que emprender una huida, pues muchos se fabricaban las alpargatas pues con trozos de goma y cordeles, pues porque se habían quedado sin zapatillas, porque les habían roto a pedazos por el uso, ¿no?
Entonces, la mayor parte de ellos, sí que es verdad que muchos salieron al exterior, a la explanada que hay fuera del penal, pero sabían que uno de los centinelas había escapado y había conseguido dar la voz de alarma, sabían que en Pamplona se iba a conocer enseguida la fuga y que se iba a emprender una cacería contra ellos. Y entonces muchos simplemente decidieron regresar a las celdas y no escapar. Entonces, ya respondiendo a la pregunta, de los 2000 y pico que había en aquel momento, aquel día en el penal, 795, creo recordar, emprendieron la fuga sin saber hacia dónde iban, porque bueno, la única referencia, supongo que entre ellos hablarían por allí, pues hay que llegar a Francia. Francia, ¿por dónde está? Pues está por allá, hacia el norte. La dificultad de la huida era muy grande, pues, en aquellas condiciones, sin equipación adecuada, agotados, muertos de hambre, pero muchos de ellos emprendieron la huida, y la emprendieron pues ya cuando empezaban a verse los focos de los vehículos que ya estaban iniciando el ascenso hacia el monte de San Cristóbal, pues advertidos por los centinelas, por el centinela que había dado la voz de alarma abajo en el pueblo. Entonces, bueno, pues lo que habéis leído, lo que conocéis, aquello fue una auténtica cacería humana. Muchos se despeñaron por los barrancos, caían heridos, pedían a sus compañeros que no les dejaran allí, que les dieran un tiro y que no les dejaran ser atrapados por el ejército, por la Guardia Civil, por los carlistas, por los falangistas, que se pusieron todos en marcha pues para conseguir hacer regresar o capturar a todos los que se habían fugado. Imaginad la alarma que existiría en aquel momento entre los responsables militares de Pamplona al enterarse de que se les había escapado medio penal. Y entonces imagino que lo que tratarían por todos los medios es de minimizar daños, ¿no? De intentar que aquello trascendiera lo menos posible. De hecho, en la prensa de la época no hay la más mínima referencia. Solamente en el Diario de Navarra hay un recorte de cuatro líneas que dice que se ha producido una fuga de algunos presos peligrosos del penal de San Cristóbal, y no dice absolutamente nada más. Para el régimen incipiente de la época, el régimen militar que se estaba gestando, pues era una afrenta, un desdoro internacional reconocer que se les habían escapado 800 presos de una prisión, digamos, de máxima seguridad, ¿no? Vaya inicio. Entonces se trató de ocultar entonces y a posteriori, porque, como digo, pues de esto pues no se ha hablado pues prácticamente nada. Entonces, bueno, pues los que hayáis leído la novela, pues, he intentado reproducir de alguna manera cómo pudo ser. Tenemos los testimonios de los protagonistas, de algunos de ellos que consiguieron escapar y luego regresaron al penal o fueron capturados. Entonces, con pinceladas, con retazos, he intentado reconstruir con la mayor fidelidad tanto las rutas de huida, pues como los sucesos que tuvieron lugar, porque, a ver, Sota, Caballo y Rey estaban muertos de hambre, tenían que beber agua, entonces acudían a donde podían conseguir algo de comida y donde podían beber agua. Entonces allí los estaban esperando en los puentes de los ríos, en los cruces de las carreteras, allí los estaban esperando escondidos, les daban el alto y si no, pues directamente les disparaban y los dejaban en el sitio. Entonces, de los 795 que huyeron, directamente fusilados o disparados, murieron 200, casi 300, 170 creo recordar, y 500 y pico fueron capturados y hechos y vueltos al penal
al mismo sitio de donde habían partido. Y como decías, solamente 3 consiguieron alcanzar la frontera. ¿Se sabe Sí, sí. que dieron, cómo siguieron después? Sí. Bueno, los nombres son conocidos. Y las peripecias posteriores también. Fíjate, un detalle, y es que los 3 no escaparon juntos, lo hicieron en grupos diferentes y por caminos diferentes, pero cruzaron la frontera por un punto casi separados los 3 por muy pocos kilómetros, y es porque lo hicieron, tuvieron la suerte, supongo que no conocían las rutas, ninguno de ellos, pero tuvieron la suerte de dirigirse hacia el punto de la frontera donde Francia entra dentro del territorio navarro, que es esa U que hace ahí la zona de Urepel, y ahí fue donde claro, consiguieron atravesar la frontera y entrar en zona segura, ¿no? para ellos. Y lo hicieron, como os digo, separados por una distancia muy pequeña. Uno de ellos llegó a Francia y curiosamente acabó entrando otra vez por Barcelona para seguir luchando en la guerra civil en el bando republicano y al final acabaron exiliados en América, y pues allí formaron sus familias y terminaron sus vidas, ¿no? Ninguno de ellos regresó a España ya. Pero bueno, pues fijaos, la fuga, el sufrimiento, los días que pasaron, para que os hagáis una idea del caos que tuvo que ser aquello, el desconocimiento de lo que estaba pasando, la desinformación que había, pues alguno, con toda su candidez, se bajó a Pamplona y se fue a la estación a coger el tren, intentando salir de Pamplona, y evidentemente pues allí lo capturaron y lo devolvieron al penal. Otros emprendieron la huida en dirección contraria, por la carretera de Estella, y también fueron capturados enseguida. Algunos se escondieron, los últimos capturados, si estamos hablando de la fuga que se produjo en mayo, algunos aguantaron en libertad hasta agosto. Escondieron en alguna cueva, intentando sobrevivir en el monte como pudieron, pero al final pues fueron capturados todos. Venga, comentar más cosas que os aburro si no. Bien, es una novela que bueno, pues yo de alguna manera me creía, no obligado, ¿no? Pero sí creo que es una historia que había que contar porque nos la han hurtado, ¿no? Es una historia de la que nadie habla. Mucha gente me ha dicho, yo tuve un tío abuelo o tuve un bisabuelo en el penal, pero en mi familia jamás se ha hablado de esta. Mi abuela, si alguna vez salía el tema, nos hacía callar, durante toda la dictadura hubo mucho miedo a significarse, a contar nada, entonces son historias que se han quedado ahí ocultas para la mayoría, y que yo bueno, pues creía que había que poner ese granito de arena pues para que por lo menos el sacrificio de toda esta gente pues no quedara en nada, y que por lo menos que las generaciones posteriores pues pudieran conocerlo, pues a través de los libros que se han publicado, a través de los documentales. Ahora, hace poco me dijeron que se ha publicado otra novela también sobre el penal de San Cristóbal. Bueno, pues poco a poco, porque la verdad es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece muy triste. Yo tengo 3 hijos y me asombra el desconocimiento absoluto que tienen sobre un periodo de nuestra historia tan cercano. No saben absolutamente nada sobre la historia de España en el siglo XX, sobre lo que pasó en la Guerra Civil, sobre la República, y luego pues eso tiene consecuencias que a mí me parecen dramáticas.
la sociedad, es un lugar común decirlo, pero la sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla, y eso es así, y de hecho lo estamos viendo en estos días, pues lo que está pasando. Yo tengo mi hija pequeña, que es un poco la más concienciada, tiene 20 y pocos años, me dice, pero papá, si es que todos los de mi entorno, amigos de 18, 20 años, es que están todos votando a la extrema derecha ahora, porque es que no tienen ni idea de lo que ha pasado en este país. Y un poco pues guiado por eso, pues ese fue, digamos, el motivo de escribir una historia como esta. Al respecto, los personajes no están definidos como muy típicos, muy cacique, militar muy militar. Sí. Yo no sé si su hija sería capaz de hacerse una buena composición del lugar de lo que fue la guerra civil. Es muy difícil con una sola historia, es evidente, hay que leer mucho para tener una visión general de lo que fue, no basta con leer una sola novela y de un autor pues que tiene una posición ideológica clara, ¿no? Yo creo que hay que leer mucho y con un abanico incluso ideológico amplio, pues para tener todas las referencias y luego tomar tu propia posición al respecto, ¿no? Respecto a esto que me dices, sí que he intentado de alguna manera huir un poco del maniqueísmo, de hacer una novela de buenos y malos. Lo que pasa que los papeles están muy marcados. Tenemos a los responsables de la prisión, que están retratados con nombres reales, el director de la prisión, el médico, que son personajes reales. Entonces ahí ha incidido poco en lo que era toda la malversación, ahí se ha incidido poco. Sí, bueno, pues se comenta en la novela. ¿Se pasa por encima? Bueno, creo que lo digo, y de hecho creo que queda muy claro de quién es la culpa del hambre que se pasa en la prisión, ¿no? Están llevándose todos los fondos que reciben para alimentación de los presos, se lo están llevando y se lo están metiendo en el bolsillo, incluso con el tema de los antibióticos, que venden los antibióticos en vez de proporcionárselos a los presos que se están muriendo de tuberculosis. Bien. Sí que lo que te digo, sí que es verdad que he tratado de huir de ese maniqueísmo de dividir a los personajes en buenos y malos. Por eso uno de ellos tiene un momento de arrepentimiento, por eso he incluido personajes como el capellán del penal, el Mosén Pascual, que tuvo un papel fundamental en el alivio de las condiciones que se vivían allí, el propio obispo de Pamplona, que subió al penal y, asustado por lo que vio allí, pues encargó al capellán que fuera sus ojos y sus oídos dentro de la prisión para conseguir que las condiciones inhumanas en las que vivían los presos pues se modificaran al menos en parte, y de hecho a partir de la fuga y de la intervención de Mosén Pascual y del obispo, las condiciones cambiaron drásticamente. Al final el penal, como sabéis, acabó convertido en un sanatorio tuberculoso en los primeros años 40, y bueno, pues ahí también tengo al personaje, a Joaquín, que me ayuda a relatar esa parte de la historia, ya mucho tiempo después de la propia fuga, y bueno, pues también con el episodio de la enfermedad, de la tuberculosis, pues también me ayuda pues a crear esa trama respecto al personaje principal, esa trama dramática en la que, bueno, pues al final el protagonista, Joaquín, pues hace el mayor sacrificio que puede hacer un hombre, que es renunciar a lo que más quiere, pues para evitarles un daño mayor, ¿no? Prefiere sacrificarse él y renunciar
renunciar a su familia antes que provocar, lo explico en la novela y es parte de la trama de la historia y parte del drama de la novela, ¿no? Los que la hayáis leído sabéis a qué me estoy refiriendo. Lo siento por este hombre que no se la ha leído y que le estoy destripando toda la historia, pero bueno, en una reunión de este tipo es algo inevitable. Bien, venga, más cosas que se os ocurran. ¿De los carceleros hay algún testimonio? Sí. De hecho, los nombres de los carceleros, algunos de ellos también son reales. ¿Testimonio actual te refieres a testimonios recuperados? No hay ninguno. La verdad es que me imagino que bueno, pues es una parte que también se ha intentado ocultar. Me imagino que los que ejercieron allí como carceleros pues no estarán orgullosos del papel que ejercieron y me imagino pues que tampoco habrán querido salir a la luz a contarlo, ¿no? Pero bueno, pues algunos de ellos, a través de los presos sí que hay referencias a algunos de ellos que bueno, pues que demostraban cierta humanidad. De hecho, hay uno que en el momento de la fuga intenta pararlos, pero no por evitar la fuga, sino porque sabía lo que iba a pasarles. Entonces, supongo que en la convivencia, en el roce diario, pues también se creaban lazos de cierto afecto, de cierta amistad, y el propio carcelero supongo que tomaría pues cariño, simpatía a algunos de los presos. Como digo, muchos de ellos eran auténticos chavales, había chavales de 16 años ahí dentro, cuya único delito era pues haber caído en un pueblo que estaba en un bando o en otro y eran destinados al frente en el bando que dominaba su pueblo, incluso independientemente de la ideología que pudiera tener él o su familia, ¿no? Entonces eran capturados en el frente y inmediatamente pues los enviaban a una cárcel, a San Cristóbal en este caso, o a otras muchas, ¿no? De las que poblaron todo el territorio nacional en los dos bandos, ¿eh? También es verdad. Y bueno, pues hay un pasaje en la novela en el que el carcelero para a Joaquín y les dice: ¿a dónde vais? Si es que os van a cazar, si es que no vais a llegar a ningún sitio, no merece la pena que os sacrifiquéis así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el único referente a ese respecto que incluyo en la novela, porque no tenemos testimonios reales. Sí que tenemos conocimiento de lo que pasó después de la fuga. Claro, las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto, destituyeron a los responsables de la prisión, al director, al responsable del economato, al administrador, y bueno, se les sometió a consejo de guerra, se les condenó, pero al poco tiempo pues estaban en puestos similares en otras prisiones, es decir, se les conmutó la pena, porque bueno, pues formaban parte del régimen, del entramado, ¿no? A los cabecillas de la fuga, al grupo de Leopoldo Picó, eran un grupo de presos vascos que habían sido capturados cuando intentaban volar un puente para impedir el avance del ejército nacional hacia Bilbao. Entonces, bueno, pues era gente que habían trabajado en la minería, en los altos hornos, eran gente pues arrojada, decidida, que manejaba pues herramientas, material. Entonces supongo que eso formaría parte bueno, y habían demostrado su arrojo en acciones bélicas anteriores ya, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron un grupo reducido de unas 20 y tantas personas en un penal de 3000, los que empezaron a pergeñar la manera de escapar de allí, y bueno, pues aquello al final trascendieron sus nombres y se les sometió a consejo de guerra y acabaron fusilados todos en la vuelta del castillo. Creo que fue en agosto, septiembre de aquel mismo año, del 38. Creo que fueron 14
los que se fusilaron en la vuelta del castillo. Más cosas, venga. Yo tampoco he leído la novela. Vaya. He leído sus libros anteriores, pero mi pregunta va a ser como escritor, como referente a los Perfecto. libros, exactamente, como escritor de novelas historiadas. ¿Has pensado alguna vez en utilizar la cronología para escribir y darle la vuelta a los hechos? Defíneme cronología. Escribir la historia como si los hechos hubieran sido otros o no hubieran sucedido. Esa es la acepción que realmente creo que será en la RAE. Entonces, A ver, ¿qué hubiera pasado en la historia? Porque hay mucha moda de escribir con tendenciosos a lo que sería, a lo que ha pasado y lo que no hubiera pasado. sí, ¿sabes qué pasa? Que es que nos queda tanta historia por relatar. Hechos reales, yo ahora mismo... Te duraría una gran acepción y unas tiradas enormes de ediciones, ¿eh? Sí, pero igual no es eso tampoco lo que se busca, ¿no? Cuando te lanzas a esta tarea a veces muy ingrata de escribir, ¿no? Por lo menos exigente. Entonces, a mí me pasa que es que tengo en la cabeza tantas historias que me gustaría tratar, que darle la vuelta, como dices, a la historia para enfocarla desde ese punto de vista, pues sí, es otra posibilidad, pero pues, la verdad es que en este momento mi cartera de pedidos, digamos, de historias que están por contar, es demasiado amplia. De hecho, pues me cuesta cuando termino la novela, cuando terminé el tejido, el cementerio de cristal. Por cierto, recordarme que hablemos algo del cementerio también, que no se nos pase sin comentar. Me costó elegir el tema de la próxima novela y al final pues es un asunto, es una historia que también pues tenía aparcada hace un montón de años, hace más de 10 años, y que he vuelto a recuperar, pero también es historia novelada o novela histórica. No vamos a entrar en las definiciones al respecto, en las que jamás nos pondremos de acuerdo. Y bueno, pues sí, se podría hacer de muchas maneras. Lo que pasa es que somos tantos escribiendo que me imagino que habrá mucha gente que sea capaz de hacer lo que tú me planteas, lo que tú propones, pues mucho mejor que yo. Y seguro que alguien lo ha hecho, y lo que pasa es que como es tan... Daos cuenta que en España se publican cada año 70.000 títulos. Es una auténtica barbaridad. Entonces estoy seguro de que hay títulos que nos han pasado desapercibidos, que podrían ser novelas bestseller y que no han llegado al gran público, pues por mil factores diferentes, ¿no? Igual alguno de ellos pues trata la historia desde el punto de vista que tú planteas. Bien, antes de que se me olvide, sabéis, los que hayáis leído la novela lo sabéis, el porqué del título, El cementerio de cristal, ¿no? Una vez que ya terminó la guerra civil y que el penal se convirtió en sanatorio tuberculoso, bueno, ya antes los pueblos de la cendea, los pueblos que rodeaban el monte de San Cristóbal, eran los que recibían todos los enterramientos de los fallecimientos dentro del penal. ¿Qué pasó? Pues que eran tan numerosos que acabaron saturando todos los cementerios municipales de los alrededores. Entonces los alcaldes se quejaban: oye, no nos mandéis más gente a enterrar porque no tenemos sitio, buscaros la vida. Y entonces al final pues decidieron crear su propio cementerio cerca del penal, en la cima del monte de San Cristóbal. Cuando un soldado moría en el frente, se le enterraba con la chapa en la que llevaba pues, su filiación, ¿no?
los presos del penal no tenían esa identificación. Entonces el capellán del penal tuvo la idea que ya se sugería en alguna norma dictada por el nuevo gobierno de Franco, de Burgos. Tuvo la idea de enterrarlos con una botella entre las piernas, en la que se introducía una ficha con sus datos, el nombre, la procedencia, la edad, la causa de la muerte, y eso hicieron. Entonces se construyó un pequeño cementerio en la ladera norte de San Cristóbal, pero claro, con el paso de los años y ese olvido al que se sometió todo lo relativo al penal, pues el cementerio quedó enterrado por la maleza, por la vegetación, poco a poco fue cubierto por la tierra y desapareció del conocimiento. Entonces, hasta que en un momento relativamente cercano, que fue a principios de este siglo ya, pasado el año 2006 aproximadamente, la gente de la que hablaba antes Ana, Coldoplá y la asociación Chimparta, un poquito de agua, pues igual sí. La asociación Chimparta empezaron a remover y a buscar información sobre ese cementerio de cuya existencia ya tenían noticia y lo descubrieron pues hacia el año 2006. Y bueno, pues empezaron a hacer las primeras prospecciones, las primeras excavaciones, y empezaron a encontrar a los presos enterrados con aquellas botellas de las pinas, botellas de agua de Carabaña, de jarabe para la tos, de botellas de vino, botellas de agua, cualquier botella con un cierre hermético, más o menos hermético, pues la utilizaban para guardar la identidad de los fallecidos. Entonces, contaban también con un plano que hizo el capellán de la prisión, en el que aparecía pues, un esquema con 131 enterramientos, fueron los que aparecieron al final. Tuvieron muchos problemas porque empezaron a desenterrar tumbas y no coincidían los nombres que aparecían en las botellas con los que aparecían en ese esquema que tenía el capellán. Hasta que bueno, estuvieron a punto de paralizar toda la exhumación, porque se veían incapaces de identificar a los enterrados en aquel momento, porque muchos de ellos habían perdido. Había algunas botellas que sí habían conservado la hermeticidad, pero otras no, y se habían borrado los datos de los presos, hasta que se dieron cuenta de que el orden que figuraba en el plano no era el mismo que el de los enterramientos reales, porque algunos pedían que no se les enterrara en territorio sagrado, digamos, ¿no? Católico, sino que se les enterrara fuera, porque no querían, se consideraban ateos y no querían estar. Entonces, esos que se enterraban afuera alteraban completamente el orden de las listas de enterramientos que aparecían en la documentación, ¿no? Entonces, al final se dieron cuenta del detalle y ya pues empezaron a encajar las piezas del puzzle después de mucho trabajo de investigación, de trabajo antropológico, de identificación, de ADN, un trabajo que era costoso económicamente, no disponían de fondos, el gobierno de Navarra pues tampoco estaba por la labor, y bueno, pues fue curioso que cuando ya estaban a punto de publicar la relación definitiva de los 131 enterramientos del penal, pues unos días antes el Diario de Navarra se les adelantó y publicó toda la información, una información que ya disponía desde seguramente la Guerra Civil.
a través del arzobispado de Pamplona. Esa era una información que estaba disponible, pero que no se había facilitado a nadie, y de hecho pues los miembros de Chimparta, Koldo Pla, que estuvo aquí contándoos la historia, pues no tuvieron que buscarse la vida por otros medios. Tuvieron la inmensa suerte de que Roldán Jurío, un hijo de José María Jimeno Jurío, el historiador, pues buceando en los documentos de su padre en la casa del pueblo, pues se tropezó con una carpeta en la que apareció una lista de enterrados en el cementerio de San Cristóbal, y tirando de ahí fue como consiguieron ver lo que había sucedido en torno a los enterramientos del cementerio, y su sorpresa y su indignación pues fue mayúscula, como os podéis imaginar, cuando después de haber hecho todo ese trabajo, pues, Diario de Navarra les publica toda la información de la que ya disponían, pero que la tenían oculta, ¿no? Más cosas. Venga, ya vamos terminando, que son las 8, es una hora. Bien, habéis visto que yo sí que es verdad que empecé como autor de novela histórica con los Banu Qasi, pero después de la tercera novela pasa una cosa, y es que la novela histórica es muy exigente en cuanto a la necesidad de rigor histórico, y no permite a un autor salirse, digamos, del esquema, del guión al que te conducen pues las crónicas históricas que manejas, y los hechos que tienes que contar son los hechos que sucedieron en realidad. No te puedes ir por los cerros de Úbeda y contar historias que a lo mejor sí que te apetecería contar, o cambiar el final de un personaje porque tienes la descripción de cómo fueron sus últimos días por un historiador árabe del siglo XI, ¿no? Que cuenta con todo detalle cómo murió y en qué circunstancias. Entonces, después de estas tres novelas de la trilogía de los Banu Qasi, en las que yo iba trabajando, pues yo empecé en el 2005-2006 a trabajar sobre los Banu Qasi, y en la tercera se publicó pues en el 2013, creo recordar. Ya habían pasado un montón de años, y pues de alguna manera me apetecía romper un poco, ¿no?, con ese corsé del rigor histórico, ¿no?, y escribir con algo más de libertad. Y ese fue el motivo de salirme un poco de la novela histórica y publicar La Puerta Pintada. Es una novela que si habéis leído, pues también tiene algo de novela histórica, pero tiene muchas más cosas que novela histórica, ¿no? Y me permitió pues contar una historia pues a mi manera y sin esa prisión de alguna manera de la que no te puedes escapar con una novela como los Banu Qasi, o como las que he escrito posteriormente también novelas históricas. Y con esta última pues me pasa un poco igual. Hay dos incursiones. Veis que cuando me salgo de la novela histórica me voy a República, Guerra Civil, posguerra. ¿Por qué? Pues porque es una época que también me ha atraído mucho desde siempre, y pasa lo que pasa siempre. Conocer algo es quererlo. Entonces, yo recuerdo en el instituto, cuando en clase de historia nos planteaban, bueno, pues ahora tenéis que elegir un libro para leerlo y hacer un trabajo sobre el libro pues para final de curso. Pues yo siempre me iba a algo sobre la Guerra Civil, sobre la República, pues de los historiadores, los típicos hispanistas británicos que escribieron sobre la Guerra Civil española, y bueno, pues leí bastante sobre aquello. Y bueno, pues era una época pues que conocía pues de una manera pues relativamente amplia, ¿no? Y por eso pues he ubicado en el tiempo el resto de mis novelas que no son históricas en esa época, o en la República, o durante la guerra propiamente dicha, o en el periodo posterior que fue la posguerra. Pasa con
La Puerta Pintada pasa con El tejido de los días, que transcurre también en la posguerra en Zaragoza, y pasa con El cementerio de cristal. No me habéis preguntado otra vez por qué Tudela se llama Puente Real, ¿no? Eso me lo preguntan en todos los clubs de lectura, ya desde la puerta Pintada, ¿no? Entonces, en aquel momento decidí no llamar Tudela a Tudela. No sé, no porque no se fuera a reconocer, porque de hecho en la Puerta Pintada incluía un plano de la ciudad, ¿no? Con todas las calles, con toda la plaza de los fueros, entonces era un lugar absolutamente reconocible. Pero no sé, yo creo que lo hice por un deseo de quitar el foco de un sitio concreto en el que se relataba una serie de hechos, porque lo que pasó allí pues pasó en otros muchos. Entonces preferí que fuera un sitio con un nombre ficticio, intentando pues reflejar un poco esto, ¿no? Que lo que pasó allí pues había pasado en otros lugares, y algunas de las cosas que se cuentan en la novela pues incluso habían pasado en ciudades controladas por los republicanos, ¿no? Y bueno, ese fue el motivo de elegir un nombre que me costó encontrar, porque encontrar un nombre así llamativo y que no exista en la realidad pues tampoco es fácil. Puente Real no hay ningún sitio en España que lleve ese nombre. Y bueno, pues en el momento de plantear la trama del cementerio de cristal, pues volví a Puente Real otra vez, porque es el sitio que mejor conozco, evidentemente, y bueno, y me apetecía pues ambientar parte de la historia, sobre todo el inicio en el mismo lugar que la Puerta Pintada. Un poco también porque los lectores de la Puerta Pintada siempre me habían pedido una segunda parte de la Puerta Pintada, y por qué no continuar con... Porque sabéis que el protagonista, pues al final la protagonista de la Puerta Pintada vuelve a la ciudad después de los sucesos que tienen lugar. Entonces mucha gente dice, ¿y qué pasó después, no? Pero bueno, partiendo de esa base, ese dicho absolutamente cierto de que segundas partes nunca fueron buenas, pues siempre me he negado a hacer una segunda parte de la Puerta Pintada. Pero bueno, pues de alguna manera es verdad que en El tejido de los días sí que recuperé algún personaje que de alguna manera se quiere parecer a alguno de los de la Puerta Pintada, y en el cementerio de cristal pues también algunos de los escenarios también se repiten respecto a los de la Puerta Pintada. Y bueno, pues ya, si no tenéis más cuestiones que plantear, seguro que en las reuniones del club de lectura me habéis puesto a parir, pues no os atrevéis a decírmelo. por eso no me decís nada. Pero, ¿a que sí, Ana? Lo hemos tenido de este libro, como lo hemos estado leyendo, porque no lo tenemos en los lotes. Vale. Es que pensaba que sí que lo habíais leído. Vale. Entonces ya me explico todo. Vale. Como muy poco a poco entre todas. Vale, pero no todos a la vez con el lote de libros de las bibliotecas. Vale. Entonces me explico lo que... No me habéis puesto a parir porque no habéis tenido ocasión. Venga. Muy bien. Bueno, pues ya sin más, simplemente comentaros un poco una pincelada de lo que estoy haciendo ahora, que es normalmente la pregunta que se suele hacer al final de los clubs de lectura. Ya os he comentado que vuelvo a un proyecto que tenía ahí aparcado. Y el protagonista pues es un personaje con los que me he tropezado con mis novelas históricas sobre Al-Ándalus, un personaje que ya he tocado en alguna de las novelas, pero en el que me apetecía profundizar. Porque es un personaje que me parece muy rico psicológicamente, ¿no? Y me apetecía caracterizarlo desde ese punto de vista, de profundizar en cómo tenía que ser su peripecia, su pensamiento
de manera pues más exhaustiva, digamos, ¿no? Y ese personaje es el de un eunuco. Un eunuco, los que hayáis leído la trilogía de los Banu Qasi, sabéis que en la corte de Abderramán y del resto de los emires a lo largo de toda la trilogía pues aparecen varios eunucos, eran personajes que normalmente alcanzaban mucho poder dentro de la corte de Córdoba, pero me apetecía contar la historia de uno de ellos de principio a final. Normalmente los eunucos eran cautivos, esclavos, que eran capturados pues, en las aceifas, en las expediciones del emir o del califa posteriormente, en toda la península, en territorios cristianos, y en este caso pues es un chaval que es capturado en el Pirineo, encima de Pamplona, en la campaña del 924, en la campaña de Abderramán III, en la que arrasó la ciudad de Pamplona, y es trasladado a Córdoba. Y bueno, pues ya sabéis que los musulmanes sí que utilizaban eunucos en los harenes de los príncipes, del propio califa, del propio emir o de la aristocracia cordobesa, porque la mayoría de los aristócratas, de la gente con mucho poder político y económico, pues eran capaces de mantener las 4 esposas que les permite mantener el Corán. Entonces eso pues les conducía les llevaba a la necesidad de tener eunucos pues para cuidar de esos harenes, que además se complementaban con concubinas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el Corán prohíbe la castración humana. Un musulmán no puede castrar a un ser humano, pero los judíos sí que pueden. Entonces lo que hacían era, antes de llevarlos al mercado de esclavos de Córdoba, los llevaban por Lucena, que era una ciudad habitada mayoritariamente por judíos, donde había pues muchos físicos médicos judíos, y ellos eran los que practicaban la operación a los esclavos que eran seleccionados pues para llegar a ese final, ¿no? Entonces, imaginad un chaval joven que a lo mejor pues ya ha conocido pues a una amiga, una compañera antes de ser capturado, que ya ha tenido pues experiencias sexuales, tal, el trauma psicológico que tiene que suponer para él pues ser sometido a una operación tan traumática como esa, y luego acabar como sirviente en casa de quien te ha sometido a ese trauma pues tan drástico, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que funcionar la cabeza de un personaje como estos? Pues me apetecía pues desarrollarlo en una novela, y bueno, pues en ello estoy. Voy despacio, pero supongo que irá la cosa para adelante. Y nada más, si tenéis alguna cosa más que queráis comentar. Bien.